Bienvenidos a esta formación del Departamento de Logopedia de Clínica UNER. Hemos preparado este contenido con mucho cuidado para ofrecerte una visión clara, actualizada y práctica sobre dos alteraciones fundamentales de la comunicación: la afasia y la disartria. A lo largo de esta formación vamos a diferenciar qué afecta al lenguaje y qué afecta al habla, cómo se manifiestan estas dificultades, qué tipos existen y, sobre todo, cómo podemos intervenir desde la logopedia de una manera funcional, respetuosa y centrada en la persona. Nuestro objetivo es que este recorrido te aporte herramientas reales, comprensibles y aplicables en tu práctica diaria, ya seas profesional, estudiante o familiar que acompaña. Empezamos la formación. Antes de profundizar en cada una de estas alteraciones, es importante entender la diferencia esencial entre afasia y disartria, porque aunque ambas afectan a la comunicación, lo hacen desde lugares completamente distintos. La afasia es un trastorno del lenguaje. Esto significa que la dificultad aparece en la capacidad de comprender, elaborar o expresar mensajes. Suele producirse por un daño cerebral en áreas específicas relacionadas con el lenguaje, como las áreas de Broca o Wernicke. La persona sabe lo que quiere decir, pero el acceso al lenguaje está alterado. En cambio, la disartria es un trastorno motor del habla. Aquí el problema no está en el lenguaje, sino en los músculos que intervienen en la articulación. Pueden estar débiles, lentos o mal coordinados. La persona sabe qué quiere decir y cómo decirlo, pero su cuerpo no responde con la precisión necesaria para producir un habla clara. En resumen, la afasia afecta al lenguaje, la disartria afecta al habla. Esta distinción es fundamental para poder evaluar correctamente y diseñar una intervención ajustada a cada caso. Dentro de la afasia encontramos distintos tipos, y para comprenderlos es útil organizarlos según dos grandes criterios: si el lenguaje es fluente o no fluente, y si la persona comprende o no comprende el mensaje. Cuando hablamos de afasias no fluentes, nos referimos a un lenguaje con mucho esfuerzo, frases cortas y dificultad para articular. En este grupo encontramos la afasia global, donde tanto la comprensión como la expresión están gravemente afectadas debido a una lesión extensa, y la afasia de Broca, en la que la comprensión se mantiene relativamente preservada, pero la expresión es muy costosa y limitada. Por otro lado, en las afasias fluentes, el habla es más larga y con ritmo normal, pero el contenido puede estar alterado. Aquí distinguimos la afasia de Wernicke, donde la persona habla con fluidez, pero no comprende adecuadamente, y su discurso puede ser incoherente. La afasia de conducción, en la que la comprensión está conservada, pero hay grandes dificultades para repetir palabras o frases. Y la afasia anómica, caracterizada por una comprensión adecuada y un habla fluida, pero con una marcada dificultad para encontrar las palabras. Esta clasificación nos ayuda a identificar qué áreas del lenguaje están afectadas y a orientar la intervención de manera mucho más precisa. Vamos a analizar el primer caso clínico para aplicar lo que hemos visto sobre los tipos de afasia. Este es Juan, un hombre de 55 años que ha sufrido un accidente cerebrovascular. Desde entonces presenta una gran dificultad para formar palabras y construir frases completas. Su habla es lenta, entrecortada y con mucho esfuerzo, aunque mantiene una buena comprensión de lo que se le dice. Un ejemplo muy claro es cuando intenta decir «quiero agua». Él sabe perfectamente lo que quiere expresar, pero solo consigue producir algo como «agua, quiero». Con esta combinación, expresión muy limitada, comprensión conservada y habla no fluente, podemos identificar que se trata de una afasia de Broca, asociada habitualmente a una lesión en el hemisferio cerebral izquierdo, concretamente en la región frontal. Este tipo de análisis nos ayuda a entender no solo el diagnóstico, sino también qué áreas del lenguaje están preservadas y cuáles necesitan intervención específica. Vamos a ver ahora algunas propuestas de comunicación adaptadas a cada tipo de alteración: afasia motora, afasia sensorial y disartria. Empezamos con la afasia motora.
Aquí la lesión suele localizarse en el hemisferio izquierdo, en áreas frontales relacionadas con la producción del lenguaje. La persona comprende, pero le cuesta expresarse. Por eso, nuestras propuestas de comunicación deben centrarse en facilitar la expresión, ofreciendo tiempo, apoyos visuales y evitando interrumpir o completar sus frases. En la afasia sensorial, la lesión también suele situarse en el hemisferio izquierdo, pero en zonas temporales relacionadas con la comprensión. En este caso, la persona habla con fluidez, pero no comprende bien el mensaje. Aquí las propuestas deben enfocarse en simplificar el lenguaje, usar frases cortas, repetir cuando sea necesario y acompañar siempre con gestos o imágenes que ayuden hasta entender. Por último, en la disartria, el problema no está en el lenguaje, sino en la motricidad del habla. La lesión puede afectar diferentes áreas neurológicas y la persona sabe lo que quiere decir, pero su articulación es imprecisa. En estos casos, las propuestas de comunicación deben centrarse en favorecer un ritmo más lento, asegurar un entorno tranquilo, pedir repeticiones cuando sea necesario, y si hace falta incorporar sistemas aumentativos o alternativos de comunicación. Estas pautas nos permiten adaptar nuestra intervención y facilitar una comunicación más eficaz y respetuosa en cada perfil. Vamos ahora con el segundo caso clínico. María es una mujer de 70 años que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico. Desde entonces, su habla es fluida, con buen ritmo y sin esfuerzo aparente, pero el contenido de lo que dice no tiene sentido. Además, presenta una gran dificultad para comprender lo que se le dice. Por ejemplo, cuando le preguntan «¿Cómo está?», responde con frases como «El sol canta en la mesa». Este tipo de producción, fluida, pero sin contenido significativo, acompañada de una comprensión muy alterada. Es característico de una afasia sensorial, también conocida como afasia de Wernicke. Este perfil suele asociarse a una lesión en el hemisferio cerebral izquierdo, concretamente en las áreas temporales encargadas de la comprensión del lenguaje. En este caso, lo más llamativo no es la forma del habla, sino el contenido y la falta de comprensión, lo que nos orienta claramente hacia este tipo de afasia. Después de analizar el caso de María, vamos a ver ahora cuáles serían las propuestas de comunicación más adecuadas para su perfil. Recordemos que María presenta una afasia sensorial, también conocida como afasia de Wernicke. Su habla es fluida, pero el contenido no tiene sentido, y además tiene una gran dificultad para comprender el lenguaje. Este tipo de afasia suele estar asociado a una lesión en el hemisferio izquierdo, especialmente en las áreas temporales encargadas de la comprensión. Por eso, nuestras propuestas de comunicación deben centrarse en hacer el mensaje lo más claro y accesible posible. Algunas pautas clave serían: usar frases cortas y sencillas, evitando información compleja o demasiado larga. Acompañar siempre el mensaje con gestos, imágenes o apoyos visuales que faciliten la comprensión. Repetir o reformular cuando sea necesario, sin generar presión ni frustración. Mantener un tono calmado y un ritmo pausado, dejando tiempo para procesar la información. Reducir estímulos del entorno, para que pueda concentrarse mejor en el mensaje. Y sobre todo, verificar la comprensión, pidiendo que señale, que muestre o que realice una acción sencilla. En este tipo de afasia, lo más importante no es corregir el contenido del habla, sino facilitar la comprensión y crear un entorno comunicativo seguro, claro y predecible. Ahora que ya conocemos los dos casos clínicos, vamos a ver cómo adaptar la intervención según las características de cada uno. Empezamos con Juan, que presenta una afasia motora. En su caso, la comprensión está conservada, pero la expresión es muy limitada. Por eso, la intervención debe centrarse en facilitar que pueda producir lenguaje. Algunas pautas clave serían: hablar despacio y con frases simples. Darle tiempo para responder sin completar sus frases. Usar gestos o imágenes para ayudarle a acceder a la palabra. Favorecer un entorno tranquilo que reduzca la presión comunicativa. En cambio, María presenta una afasia sensorial. Ella habla con fluidez, pero no comprende el mensaje y su discurso carece de sentido.
Aquí la intervención cambia completamente. El objetivo principal es hacer el mensaje comprensible. Las pautas más importantes serían: utilizar frases cortas y muy claras. Acompañar el lenguaje con apoyos visuales, gestos o dibujos. Repetir o reformular cuando sea necesario. Evitar información compleja o demasiado larga. Verificar la comprensión mediante acciones o señalamientos. Como vemos, aunque ambos casos afectan al lenguaje, las necesidades comunicativas son totalmente diferentes. Por eso es esencial ajustar la intervención a cada perfil, respetando sus capacidades y apoyando las áreas que están más afectadas. Como ya conocemos los perfiles de Juan y María, vamos a ver cuáles serían los objetivos principales de intervención para cada uno de ellos. Empezamos con Juan, que presenta una afasia motora. En este caso, el objetivo fundamental es mejorar la producción verbal, ayudándole a recuperar la capacidad de expresar mensajes de forma más fluida y eficaz. También es importante fortalecer su confianza, porque la dificultad para hablar suele generar frustración. Además, trabajaremos en estrategias alternativas de comunicación, como apoyos visuales o gestos, para que pueda comunicarse incluso cuando la palabra no aparece. Y por supuesto, abordaremos la rehabilitación de las habilidades motoras del habla, que están directamente afectadas en este tipo de afasia. En cambio, con María, que presenta una afasia sensorial, los objetivos cambian completamente. Aquí el foco principal es mejorar la comprensión del lenguaje, ya que es la habilidad más afectada. También buscamos promover estrategias compensatorias, como apoyos visuales o claves contextuales, que le ayuden a interpretar el mensaje. Otro objetivo clave es facilitar la interacción funcional, es decir, que pueda participar en conversaciones cotidianas aunque su comprensión sea limitada. Y finalmente, trabajaremos en la conciencia del lenguaje, ayudándole a identificar cuándo su mensaje no es claro o no tiene sentido, algo muy característico en este tipo de afasia. Como ves, aunque ambos casos afectan al lenguaje, los objetivos terapéuticos son completamente diferentes y deben adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente. En esta diapositiva vamos a concretar, con más detalle, cuáles son los objetivos de intervención en la afasia motora, como en el caso de Juan, y en la afasia sensorial, como en el caso de María. Empezamos con el objetivo afasia motora, relacionado con las dificultades de expresión verbal. El primer objetivo es mejorar la producción verbal, especialmente en casos de anomia. Es decir, cuando la persona sabe lo que quiere decir, pero no encuentra la palabra. Aquí trabajamos con tareas de denominación, ayudas fonológicas, categorización semántica y uso de apoyos visuales para facilitar el acceso al léxico. El segundo objetivo es desarrollar estrategias alternativas de comunicación. Esto significa enseñar al paciente a usar gestos, señas, escritura, dibujos o incluso herramientas tecnológicas para complementar o sustituir el lenguaje oral cuando éste no aparece. No se trata de rendirse, sino de ofrecerle salidas comunicativas funcionales mientras se rehabilita el habla. El tercer objetivo es fortalecer la confianza. Muchas personas con afasia motora se frustran al no poder expresarse. Nuestro trabajo incluye validar sus esfuerzos, ajustar las demandas comunicativas y crear situaciones de éxito, para que vuelvan a sentirse capaces de comunicarse. Por último, en el área motora, buscamos rehabilitar las habilidades motoras relacionadas con el habla. Esto puede incluir ejercicios de respiración, control del soplo, coordinación fonorrespiratoria, articulación y precisión de movimientos orofaciales, siempre adaptados al perfil del paciente. Pasamos ahora al objetivo afasia sensorial, más relacionado con la comprensión del lenguaje, como en el caso de María. El primer objetivo es mejorar la comprensión del lenguaje, empezando por instrucciones simples, palabras clave y mensajes muy concretos, y poco a poco, generalizando a contextos más variados. Utilizamos apoyos visuales, repetición y simplificación del mensaje. El segundo objetivo es promover estrategias compensatorias. Aquí ayudamos al paciente a interpretar el lenguaje a través de imágenes, gestos, entonación, contexto y repeticiones,
de manera que no dependa solo de la vía verbal para entender el mensaje. El tercer objetivo es facilitar la interacción funcional. No buscamos solo que entienda palabras, sino que pueda responder en situaciones cotidianas, aunque sea con expresiones no verbales, señalamientos, elecciones entre opciones o sistemas aumentativos de comunicación. Y por último, trabajamos en la conciencia del lenguaje. En la afasia sensorial es frecuente que la persona no sea consciente de que su discurso es incoherente o jergafásico. Uno de nuestros objetivos es ayudarle, poco a poco, a identificar estas dificultades, siempre desde el respeto, para que pueda ajustar su comunicación y participar de forma más eficaz. En resumen, en la afasia motora nos centramos más en la producción y en el acceso a la palabra, y en la afasia sensorial, en la comprensión y en el uso de apoyos para interpretar el mensaje, siempre con objetivos funcionales y adaptados a la realidad de cada paciente. La disartría no es un trastorno del lenguaje, sino un trastorno motor del habla. Esto significa que la persona sabe lo que quiere decir, comprende perfectamente el mensaje y puede organizar mentalmente sus ideas, pero no puede ejecutar correctamente los movimientos necesarios para hablar. Este trastorno aparece cuando hay una lesión en los mecanismos efectores del sistema nervioso central, es decir, en las estructuras que controlan. La articulación, que permite mover labios, lengua y mandíbula. La fonación, que implica el uso de las cuerdas vocales para producir sonido. La resonancia, que da calidad y claridad a la voz. La respiración, que es la base del soporte del habla. Cuando estos sistemas están alterados, el habla puede sonar lenta, imprecisa, nasal, débil, monótona o poco inteligible, dependiendo del tipo de lesión. A diferencia de la afasia motora o sensorial, donde el problema está en el lenguaje, en la disartria el problema está en cómo se mueve el aparato del habla. Por eso, la intervención se centra en mejorar la precisión, la fuerza, la coordinación y el control motor, además de enseñar estrategias para que la comunicación sea más clara y funcional. En resumen, la disartria afecta a la forma en que hablamos, no a lo que queremos decir, ni a lo que entendemos. Ahora vamos a hablar de la PEG, un recurso que puede aparecer en algunos pacientes con alteraciones del habla o del lenguaje, especialmente cuando existe riesgo en la alimentación oral. La PEG, o gastrostomía endoscópica percutánea, es un dispositivo que permite administrar nutrición, hidratación y medicación directamente en el estómago, sin necesidad de que la persona coma por vía oral. Es importante entender que la PEG no está relacionada con la afasia ni con la disartria, sino con la seguridad de la deglución. Se utiliza cuando el paciente presenta dificultades para tragar, que podrían poner en riesgo su salud, como aspiraciones, atragantamientos o una ingesta insuficiente. En estos casos, la PEG se convierte en una herramienta fundamental para garantizar que el paciente reciba todo lo que necesita mientras se trabaja en la rehabilitación del habla, del lenguaje o de la deglución. Además, tener una PEG no significa que la persona no pueda volver a comer por boca. En muchos casos es un apoyo temporal mientras se recuperan las funciones orales. El equipo interdisciplinar, logopedia, medicina, enfermería y nutrición decide cuándo es seguro reintroducir alimentos por vía oral. En resumen, la PEG es un recurso que protege la salud del paciente y asegura una nutrición adecuada cuando la vía oral no es segura o suficiente, permitiendo que la rehabilitación continúe sin riesgos. En esta diapositiva podemos ver de forma más clara cómo se coloca una PEG y qué estructuras atraviesa. La PEG, o gastrostomía endoscópica percutánea, es un dispositivo que permite introducir nutrición, hidratación y medicación directamente en el estómago. Para colocarla, se realiza un pequeño orificio en la piel del abdomen, y el tubo atraviesa las capas de piel, grasa y músculo, hasta llegar al estómago. En la imagen se observa el recorrido del tubo desde el exterior hasta el interior del estómago. Esta vía evita que el alimento pase por la boca, la faringe y el esófago, lo que es fundamental cuando existe un riesgo elevado de aspiración o cuando la persona no puede tragar de forma segura.
Es importante recordar que la PEG no afecta al habla ni al lenguaje. Su función es exclusivamente nutricional. Sin embargo, sí puede estar presente en pacientes con afasia o disartria, cuando, además de sus dificultades comunicativas, presentan alteraciones en la deglución. La PEG permite mantener un estado nutricional adecuado mientras se trabaja en la rehabilitación del habla, del lenguaje o de la deglución. En muchos casos, puede ser un apoyo temporal hasta que la persona recupere la capacidad de alimentarse por vía oral de manera segura. En resumen, esta técnica garantiza la nutrición y la hidratación del paciente sin comprometer su seguridad, y es un recurso clave en el abordaje integral de personas con daño neurológico. Para finalizar esta formación, queremos recordar algo fundamental. Cada paciente es único. Detrás de una afasia, una disartria o una dificultad en la deglución, siempre hay una persona con una historia, una familia y un deseo profundo de comunicarse. Nuestro trabajo en logopedia no se limita a rehabilitar funciones. Acompañamos, guiamos y construimos puentes para que la comunicación vuelva a ser posible, sea a través de la palabra, de un gesto, de una mirada, o de cualquier estrategia que permita expresar y comprender. En Clínica UNER creemos en una intervención respetuosa, funcional y centrada en la persona. Porque la comunicación no es solo un objetivo terapéutico, es un derecho. Gracias por acompañarnos en esta formación. Sigamos trabajando juntos para devolver voz, sentido y autonomía a quienes más lo necesitan.